Hoy vamos entonces a autopresentarnos, pues algunos ya me conocen acá en la institución. Yo soy Camilo Villa Muñoz, soy obstetra, soy intensivista, eh, soy coordinador de la unidad de cuidados intensivos de la clínica y hoy vamos a hablar de un tema que para muchos suena como un tema muy raro, como un tema que de esos que uno nunca se va a encontrar en la vida, pero créanme que el gran problema de esta enfermedad, de esta patología, es que se subdiagnostica. O sea, es una enfermedad en la cual nosotros nunca pensamos que existe, una enfermedad que nosotros nunca tenemos en el radar y por eso es que no se alcanza a diagnosticar. Entonces, de nosotros depende que realmente podamos identificarla cada vez más y podamos tratar a las pacientes, porque como lo vamos a ver más adelante, son pacientes que tienen una mortalidad muy elevada si no se les hace el tratamiento adecuado. Entonces, sin más, empecemos. Eh, para empezar con esta presentación es muy importante entender los números. Y cuando hablamos de los números, tenemos que hablar de que los trastornos hipertensivos en el mundo son una de las principales causas de mortalidad. No lo decimos nosotros, sino que son datos de la Organización Mundial de la Salud que muestran cómo Latinoamérica se lleva la mayor tasa de mortalidad relacionada con trastornos hipertensivos en el mundo, por encima de cualquier otra región a nivel mundial. Alrededor del 23% de toda la mortalidad por trastornos hipertensivos en el mundo ocurre en nuestra región. Y eso ocurre por retrasos en la identificación y retrasos en el tratamiento. Y en Colombia es lo mismo, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva, en la cual no nos vamos a detener para entrar en materia en lo que realmente nos trae acá el día de hoy. Este estudio es un estudio muy interesante, publicado ya hace casi más de 10 años, en el cual se identificó cómo las pacientes con preeclampsia, específicamente con eclampsia, cuando hacían cifras tensionales elevadas, pero esas se acompañaban de trombocitopenia severa, eran pacientes que tenían una mortalidad mucho más elevada en comparación con cualquier otra paciente de la población obstétrica que tenía trastornos hipertensivos. Y como lo estamos viendo acá, esa combinación de crisis hipertensiva con trombocitopenia es la que más determina un aumento en la mortalidad de nuestros pacientes. Quiere decir que la muerte en trastornos hipertensivos está directamente relacionada con una microangiopatía trombótica. Y esa es la razón por la cual es interesante que nosotros hablemos de eso en una clínica como la nuestra, que es una clínica principalmente obstétrica. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tengamos en cuenta siempre en la cabeza que cada vez que una paciente con preeclampsia fallece, es posible que haya tenido una microangiopatía trombótica que nosotros dejamos pasar por delante, que no identificamos a tiempo. Y eso es algo que se debe tener muy en cuenta. Y no solamente cuando una paciente muere, porque no solamente debemos esperar a que la paciente haga un desenlace fatal para poder empezar a hacer acciones con ellas, sino que siempre que una paciente con preeclampsia, a la que nosotros le hayamos finalizado el embarazo, no mejora, tenemos que empezar a pensar que esa paciente posiblemente también tuvo una microangiopatía trombótica. Siempre debemos tenerlo en la cabeza. Cuando les decimos, o cuando les estoy comentando que una paciente con preeclampsia no mejora después de finalizado el embarazo, pues claramente no les estoy diciendo a la paciente que tiene todos sus paraclínicos normales, pero que persiste con cifras tensionales elevadas. Eso es un cuadro completamente diferente. Les estoy hablando específicamente de la paciente con preeclampsia severa que usted se embarazó porque pensó que tenía un síndrome HELP y después de esa finalización del embarazo, la paciente, en vez de mejorar, empiezan a aumentar mucho más sus transaminasas, empieza a aumentar mucho más su LDH y empieza a profundizarse más su trombocitopenia. Entonces, tengamos en cuenta como primer mensaje importante de esta presentación y es que no todo es preeclampsia. Y toda paciente que usted creía que era preeclámptica y que después que se le finalizó el embarazo persiste con ese daño de órgano blanco e incluso está empeorando, usted tiene que pensar en la posibilidad de que esa paciente tenga una microangiopatía trombótica. Pero entonces, ¿qué es una MAT? ¿Qué es una microangiopatía trombótica y cómo se define? ¿Cómo se come eso? Pues, por definición, la microangiopatía trombótica es una patología en la cual usted tiene tres condiciones importantes o tres marcadores específicos que le ayudan a identificarlo, que son la presencia de hemólisis, trombocitopenia y lesión de órgano blanco. Quiere decir que usted necesita, para empezar a pensar en una microangiopatía, que la paciente tenga esas tres. ¿A qué se les parece esta triada? Pues a la paciente con preeclampsia.
Una paciente con preeclampsia tiene LDH elevada, que es una manifestación de hemólisis, tiene lesión de órgano blanco que se manifiesta por las transaminasas elevadas y tiene claramente trombocitopenia. Entonces, la preeclampsia es una microangiopatía trombótica, solo que al momento de desembarazarla, si no mejora, yo debería empezar a pensar en otras posibilidades diagnósticas que sean susceptibles de tratamiento. Entonces vamos a desglosar cada uno de estos tres componentes de la triada de la hemólisis, trombocitopenia y lesión de órgano blanco, empezando por la hemólisis de la microangiopatía. Eso nosotros lo vamos a identificar sobre todo con estos tres paraclínicos que estamos viendo acá. Estamos viendo el extendido de sangre periférica, estamos viendo la aptoglobina y la LDH. Con estos tres, usted tiene una aproximación muy clara a la presencia de hemólisis en microangiopatía trombótica. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante tal vez es lo que estamos viendo en pantalla, la presencia de los esquistocitos. Si usted no tiene esquistocitos en un extendido de sangre periférica, usted podría decir casi que con certeza que su paciente no tiene hemólisis asociada y puede decir casi con certeza que su paciente no tiene una microangiopatía trombótica. Entonces, si bien de los marcadores de hemólisis podemos decir que podemos encontrar la aptoglobina, la LDH, incluso las bilirrubinas, tal vez el más importante es la presencia de esquistocitos en ese extendido de sangre periférica y es a donde debemos apuntarle. Siempre que tenga una paciente entonces que no mejore después de finalizar el embarazo, vale la pena pedirle extendido de sangre periférica, porque esa presencia de esquistocitos me puede orientar hacia la presencia de la microangiopatía. La trombocitopenia es un fenómeno muy interesante porque cuando usted tiene una microangiopatía trombótica lo que está ocurriendo es esto, y es que en la microvasculatura se están tapando esos vasos sanguíneos y ese taponamiento, por decirlo de una forma muy burda, de los vasos sanguíneos es lo que hace que las plaquetas y los eritrocitos al intentar pasar por esa obstrucción se destruyan y es lo que me va a generar la trombocitopenia en estos pacientes. Esta diferenciación es fundamental porque no es lo mismo decir que una paciente tiene una púrpura trombocitopénica idiopática a decir que una paciente o inmune, a decir que una paciente tiene una púrpura trombocitopénica trombótica. En la púrpura trombocitopénica idiopática o inmune, el trasfondo fisiopatológico es mediado por complejos inmunes, como su nombre lo dice. Y en la microangiopatía trombótica, en la púrpura trombocitopénica trombótica, tenemos una lesión a nivel vascular, a nivel de la microvasculatura, que produce estenosis y que hace que se rompan esas plaquetas. Entonces, esa diferenciación es muy importante porque no podemos hablar indistintamente de PTI y PTT. Entonces, cuando hablamos de las microangiopatías trombóticas, para hacerlo de una forma sencilla, ya sabiendo que debo cumplir con la triada de la hemólisis, la lesión de órgano blanco y la trombocitopenia, vamos a enfocarnos en tres puntos para su abordaje. El primer punto es identificar que mi paciente tenga hemólisis y disfunción de órgano blanco. Entonces, hay algoritmos muy interesantes como este, publicado en la revista de Cuidado Crítico por el doctor Jean-Louis Van Sant, en el cual ellos dicen que cualquier paciente que usted tenga con una trombocitopenia severa, en el contexto de la preeclampsia sobre todo, debe hacerle como mínimo de entrada estos exámenes que estamos resaltando acá. Se los voy a poner aquí para que quede mucho más claro. Todo paciente que tenga una preeclampsia que no mejora después de haber finalizado el embarazo, yo debería hacer extendido de sangre periférica, bilirrubinas, LDH y CUMS directo. Para los compañeros intensivistas, esto aplica no solamente para la paciente con preeclampsia que no mejore, sino que como lo vemos acá, si yo tengo cualquier paciente en la unidad de cuidados intensivos que tiene una trombocitopenia que no mejora, a la cual yo no le he podido encontrar una causa que me la explique claramente, pues yo debería empezar mi evaluación con esto. Debo hacer extendido de sangre periférica, debo medir bilirrubinas, LDH y CUMS directo. El CUMS directo es fundamental porque este me permite descartar de lo que estábamos hablando hace un momento, y es que la paciente no tenga una púrpura trombocitopénica idiopática. Si la paciente tiene un CUMS directo que está positivo, yo digo que tiene una púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, para PTT, para microangiopatía trombótica, yo necesito tener esquistocitos en el extendido de sangre periférica, debo tener bilirrubinas elevadas, debo tener LDH elevada y debo tener un CUMS directo negativo. Si yo cumplo con esto, eso habla muy favorablemente, muy fuertemente de la presencia de una microangiopatía trombótica. Entonces, el primer paso, como les había dicho, era mirar si mi paciente tiene o no tiene una microangiopatía trombótica y lo hago mirando estos cuatro paraclínicos que les menciono acá. El siguiente paso dentro de este algoritmo, si mi paciente definitivamente tiene una microangiopatía trombótica, es ver cómo está su perfil de coagulación.
¿Y eso por qué? Porque la causa más frecuente por la que una paciente puede hacer una microangiopatía trombótica es una CID, una coagulación intravascular diseminada. Entonces, luego de hacer este primer abordaje, luego de confirmar que mi paciente sí tenga una microangiopatía, con estos 4 paraclínicos, lo siguiente que debería hacer es descartar la presencia de una CID. Y eso es muy importante y siempre se lo recalco a mis residentes, y es que uno en medicina no debe hacer las cosas porque yo creo, porque yo sospecho, yo tengo un pálpito, en fin. Las cosas se hacen de forma objetiva. En la medida que yo objetivice el manejo, el abordaje de los pacientes, pues voy a tener mejores desenlaces. Y en esa objetivización de la CID, yo debo aplicar una cosa que se llama un CID score. Es decir, una paciente no tiene una CID porque yo vea que está sangrando un poquito más o porque yo vea que tiene tiempos prolongados de forma aislada. No. Para eso hay que aplicar una escala que es esta, el CID score. Este CID score le pide que usted solicite estos 4 paraclínicos que estamos viendo acá, que son los tiempos de coagulación, el fibrinógeno, el dímero D y las plaquetas. Esta tabla nadie se la aprende. Yo no me la sé tampoco. No les estoy pidiendo que se aprendan la tabla. Les estoy pidiendo que, por favor, cuando ustedes tengan una microangiopatía confirmada con los 4 paraclínicos que vimos anteriormente, el siguiente paso que tomen sea calcular el CID score. Y para el CID score hay un número mágico que es el número 5. Quiere decir que toda paciente que tenga un CID score de 5 o más es una paciente que definitivamente tiene una CID. Y eso ya me descarta la posibilidad de que yo tenga una microangiopatía trombótica y debo enfocarme en corregir la CID de mi paciente. Por el contrario, si tengo un CID score negativo, o sea, un CID score menor de 5, entonces yo me quedo en el mundo de la microangiopatía trombótica. Y definitivamente ese sería el enfoque que debería hacer en el paciente. Entonces, retomando, cualquier paciente que esté en UCI con trombocitopenia que no mejore, o para los compañeros obstetras, cualquier paciente a la que yo le finalice el embarazo y no mejore sus laboratorios, sino que empiece a empeorar la disfunción de órganos, yo debo hacer estos laboratorios de acá para mirar si tiene o no tiene una microangiopatía. Primer paso. Y segundo paso, después que yo confirme la microangiopatía, es descartar que mi paciente no tenga una CID. Y eso lo hago con el CID score. Entonces, hasta ahora llevamos un abordaje de 2 pasos. Primero, el de la confirmación de la microangiopatía, y el segundo, el cálculo del CID score. Que estos son los 4 paraclínicos que me van a pedir, como les había dicho: plaquetas, tiempos de coagulación, fibrinógeno y dímero D, con un número mágico de 5. Cualquier paciente que tenga un CID score menor de 5, definitivamente me descarta la CID y me ayuda a pensar en una microangiopatía trombótica. Como les decía, es la cosa más importante por la que se puede producir las microangiopatías. El tercer punto importante es saber cuál es la microangiopatía que tiene mi paciente. En el contexto del embarazo hay muchas publicaciones que nos han dado luces acerca de cómo debería ser el abordaje de la paciente con microangiopatía trombótica. Dentro de esas tenemos esta publicación del año pasado de ACOG. Y de esta publicación es importante entender que ellos se enfocan principalmente en 4 diagnósticos diferenciales en los cuales usted se debería enfocar cuando aborde este tipo de pacientes. Tenemos entonces la PTT, el síndrome hemolítico urémico, el SAF catastrófico y el hígado graso. En algunos casos, en algunas otras publicaciones, a estos 4 le agregan otro, que es el lupus, que la paciente tenga un flare de lupus. Pero en general con estos 4 podríamos trabajar. Y de esta publicación que les acabo de comentar, es importante entender que la preeclampsia ya tiene una fisiopatología que todos conocen y no vamos a ahondar mucho en ella. Pero hay otras que son de pronto un poquito más desconocidas para la población general. Dentro de esas tenemos esta, que es el síndrome hemolítico urémico. Palabras más, palabras menos, y de una forma sencilla. En el síndrome hemolítico urémico, lo que yo tengo es una disregulación del complemento. Es decir, yo en mi circulación debería tener unas sustancias o un mecanismo para que mi complemento no se esté activando de forma continua. ¿Por qué? Porque si mi vía del complemento se está activando todo el tiempo, yo genero esto que se llama un complejo de ataque a membrana. Y ese complejo de ataque a membrana lesiona el endotelio. Y esa lesión del endotelio genera una microangiopatía trombótica, porque en ese endotelio que se lesiona se genera un trombo, y la generación de ese trombo hace que se atrapen plaquetas, que se atrapen eritrocitos y se produzca hemólisis y trombocitopenia. Entonces, en un escenario normal, en un mundo ideal, los principales reguladores del complemento son el factor H y el factor I.
En una paciente con un síndrome hemolítico urémico atípico, lo que yo tengo es una alteración de estos factores. O sea, yo tengo un déficit de factor H y factor I, entonces no tengo quien me regule el complemento y siempre estoy atacando el endotelio. Y de esa forma se puede generar la lesión endotelial y los trombos con la respectiva microangiopatía trombótica. Este es muy importante porque este es tal vez el más mortal de todos los que vamos a mencionar el día de hoy y es la presencia de la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Qué ocurre? Para explicarlo de una forma sencilla. Todos sabemos que en nuestro cuerpo tenemos el factor de von Willebrand, que son estas cadenas que están por ahí por el torrente sanguíneo de forma continua. Y este factor de von Willebrand, para tener su acción, o más bien su acción depende de la longitud de su cadena. Entre más larga sea la cadena de factor de von Willebrand, mayor actividad protrombótica tiene. Entonces, quiere decir que si yo tengo mi torrente sanguíneo lleno de cadenas muy largas, sin nada que las regule, voy a estar generando trombos de forma constante. ¿Cómo hace mi cuerpo entonces para evitar esa aparición de esos trombos de forma constante? Lo hace con una proteína que se llama el ADAMS13. El ADAMS13 es una proteína que se encarga de ir cortando, de ir rompiendo esas grandes cadenas de factor de von Willebrand. Y en la medida que las va cortando, va disminuyendo su actividad y evita que se generen trombos de forma espontánea. En la púrpura trombocitopénica trombótica lo que está ocurriendo es que yo tengo unos autoanticuerpos que me están atacando el ADAMS13. Entonces, como me están atacando el ADAMS13, yo no tengo una proteína que se encargue de regular el tamaño de ese factor de von Willebrand. Y por ende, yo estoy todo el tiempo generando trombos. Y esos trombos, al igual que con el síndrome hemolítico urémico, hace que ahí se atrapen eritrocitos y se hemolicen, y que ahí se atrapen plaquetas y esas plaquetas terminen destruyéndose y produciendo también trombocitopenia. El hígado graso del embarazo es una alteración a nivel de la mitocondria de la embarazada que genera la alteración, para, digamos, no ahondar mucho en este diagnóstico. Pero lo realmente importante es que para yo identificar una paciente con hígado graso del embarazo, más que la fisiopatología, me interesa que tengamos claro que eso se hace con un score, que es el score de Swansea, que es el que estamos viendo acá. Cualquier paciente en la que usted quiera descartar un hígado graso del embarazo, usted debería solicitar estos paraclínicos para calcular esta escala. En general, el número mágico del score Swansea es de 6. Cualquier paciente que tenga 6 o más de estos criterios definitivamente cumple con el criterio de hígado graso del embarazo. Entonces, también importante, sobre todo para las personas que hacen ecografía. No es correcto decir que una paciente tenga un hígado graso del embarazo por la imagen que yo vea en el ecógrafo, porque se da más hiperrefringente el hígado en ese momento. Eso, digamos, que nos puede hablar de una acumulación de grasa ahí, pero no es un hígado graso. Un hígado graso es una conducta potencialmente mortal y que tiene unos criterios que están dados por esto, lo que estamos viendo acá, que son los criterios de Swansea. Entonces, yo les mencionaba y les mostraba hace algunas diapositivas que existía un artículo de ACOG del año pasado donde hablaba de microangiopatías trombóticas. Dentro de ese artículo, lo más rescatable para mí, lo más importante es esta tabla, porque en esta tabla ellos nos están resumiendo como unos tips, como unas pistas para yo poder identificar o para poder diferenciar entre las distintas posibilidades de microangiopatía trombótica en mi paciente. Entonces, vamos a empezar una por una. La PTT, ¿qué tiene la PTT que no tenga ninguna de las otras microangiopatías trombóticas? Primero, la PTT es la única que presenta estas trombocitopenias tan severas, por debajo de 50.000. Como lo estamos viendo, tanto el hemolítico urémico, como el SAF, como el anticuerpo, el lupus, como el hígado graso, pueden producir trombocitopenia, como lo estamos viendo acá. Pero el único que produce esta trombocitopenia tan severa como la que estamos viendo, definitivamente es la púrpura trombocitopénica trombótica. Primera cosa importante. Y la segunda, la púrpura trombocitopénica trombótica es la única que genera una disminución de los niveles de ADAMS13. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo hacemos la evaluación de ese ADAMS13. En el síndrome hemolítico urémico, vemos que ese es el único que genera la disfunción renal tan severa. Entonces, si decimos que queremos ver un marcador de PTT, definitivamente van a ser las plaquetas, la trombocitopenia severa. Si queremos ver un marcador de síndrome hemolítico urémico, es el que genera la mayor disfunción a nivel renal. En el SAF es el único que tiene el anticuerpos antifosfolípidos positivos, y para hígado graso del embarazo, fíjense que es el único que genera hipoglicemia. Ni el anticuerpo antifosfolípido, ni el hemolítico urémico, ni la PTT me van a generar hipoglicemia, que sí me la va a generar de forma exclusiva el hígado graso del embarazo.
Entonces, de forma inicial, si yo sospecho que mi paciente tiene una microangiopatía trombótica, si el predominio es de trombocitopenia, eso me habla más de púrpura trombocitopénica trombótica. Si el predominio es de alteración de la función renal, eso está más a favor del síndrome hemolítico urémico. Y si tiene hipoglicemia, definitivamente estoy más hacia el hígado graso del embarazo. Y recordando, como les había dicho, que es muy importante para lo que vamos a hablar más adelante, que la púrpura trombocitopénica trombótica es tal vez la más mortal de todas y es la única en la que se encuentra una disminución de los niveles de ADAMTS13. En cuanto al comportamiento durante el embarazo, vemos que todos, a excepción del síndrome hemolítico urémico, tienen un predominio durante el embarazo, es decir, preeclampsia, HELP, hígado graso del embarazo y PTT suelen ocurrir en el último trimestre del embarazo, mientras que el síndrome hemolítico urémico claramente predomina durante el posparto, que es también otra clave importante para poder hacer la diferenciación entre cada uno de estos componentes. Entonces, hay muchas publicaciones internacionales como esta, publicada en Blood hace 4 años, y de la Sociedad Internacional de Hematología. Lo realmente importante es que nosotros nos enfoquemos en 2 de las 4 que yo les mencioné, que son las posibles causantes de microangiopatía trombótica durante el embarazo. Lo más importante es que nos enfoquemos en estas 2, que son el síndrome hemolítico urémico y la PTT, porque son las que más generan mortalidad y son las que requieren una intervención inmediata. Y esa intervención inmediata es la plasmaféresis, que ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, en general, cuando ya nosotros hicimos el abordaje de la paciente, como lo recordamos, habíamos hecho un paso a paso. En el primer paso, habíamos dicho que la paciente tenía la microangiopatía, es decir, yo tenía la evidencia de que tiene hemólisis, trombocitopenia y disfunción de órganos. En el segundo paso, yo descartaba que no tuviera una coagulación intravascular diseminada. Pues el tercer paso es que yo logro diferenciar si mi paciente tiene una PTT o tiene un síndrome hemolítico urémico. Y para eso yo lo voy a hacer midiendo la actividad del ADAMTS13. Por eso les decía que era tan importante saber esa diferenciación entre uno y otro. Porque si yo no encuentro o yo no logro hacer una medición del ADAMTS13, yo no puedo diferenciar entre la PTT y el hemolítico urémico. Recordemos que el ADAMTS13 solamente se encuentra disminuido en la PTT y el tratamiento es completamente diferente si yo me voy por el lado de la PTT que si yo me voy por el lado del síndrome hemolítico urémico, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, quiere decir que yo a todas las pacientes a las que les sospeche una microangiopatía trombótica les tengo que medir el ADAMTS13. Realmente no. Realmente en cualquier paciente que usted le haya finalizado el embarazo, que no mejore y que usted sospeche una microangiopatía trombótica y ya haya descartado la CID, lo que procede es que usted le calcule la probabilidad de que realmente tenga una PTT. Y ese cálculo de esa probabilidad se hace con un score que se llama el score PLASMIC. El score PLASMIC es un score que incluye estas variables que estamos viendo acá. Incluye la presencia de trombocitopenia por debajo de 30.000, hemólisis, cáncer activo, trasplantes recientes, un volumen corpuscular medio alterado, un INR que esté por debajo de 1.5 y una creatinina que se encuentre por debajo de 2. Cualquier paciente en la cual usted le haga este cálculo sumando factores, vemos que cada uno de estos factores suma un punto. Si mi paciente tiene un PLASMIC de 5 o menos, yo prácticamente puedo decir que mi paciente tiene una muy baja probabilidad, casi que nula, de tener una disminución de la actividad del ADAMTS13. Dicho de otra forma, cuando yo le calculo el PLASMIC score a mi paciente, yo necesito que el puntaje sea de 6 o más. Porque, como lo estamos viendo acá, solamente cuando el puntaje es de 6 o más, la probabilidad de que mi paciente tenga una deficiencia de ADAMTS13 aumenta de forma exponencial. Es casi el 72%. Quiere decir que más o menos en 3 de cada 4 pacientes que tengan un PLASMIC mayor de 6 van a tener una alteración del ADAMTS13. Y aquí es cuando se justifica solicitar este estudio de laboratorio, que más adelante les explico cómo lo vamos a solicitar. Pero entonces, por ahora, que nos quedemos con este mensaje por el que vamos. Y es que paciente con preeclampsia, la desembarazo y no mejora, debo descartar que tenga una microangiopatía. Considero que efectivamente tiene microangiopatía porque tiene la triada de hemólisis, trombocitopenia y disfunción de órganos, debo descartar la CID. Si logro descartar la CID, el siguiente paso es mirar la posibilidad o calcular la probabilidad de que tenga una deficiencia de ADAMTS13. Y eso se hace calculando el score PLASMIC. Y siempre que ese score sea mayor de 6, definitivamente yo debo solicitar el ADAMTS13 en la paciente.
Este score, como lo estamos viendo acá, tiene validación durante la gestación. Entonces no es algo que aplica solamente para la población general, sino que puede ser aplicado en cualquiera de nuestros pacientes, de nuestras pacientes obstétricas, porque está validado durante el embarazo. Y es importante hacer ese cálculo de el plasmic, porque además se ha demostrado esto, y es que cuando las pacientes tienen un plasmic menor de 6, realmente no se ve mucha diferencia en cuanto a los desenlaces de sobrevida de los pacientes cuando se someten a la plasmaféresis. Pero cuando la paciente tiene un plasmic mayor de 6, vemos que existe una clara diferencia en la sobrevida de las pacientes por su identificación temprana. Entonces, no es un capricho hacer el cálculo de este score, porque de esto depende que yo pueda solicitar el Adams 13 y pueda iniciarle tratamiento oportuno a mi paciente con una posible púrpura trombocitopénica trombótica. Hay otras herramientas con las cuales yo me puedo orientar mientras tengo el resultado del Adams 13. Dentro de esos tenemos la relación LDH-AST, que me ayuda a diferenciar la PTT de un síndrome HELLP. En general, si esa relación LDH-AST da mayor de 25, para facilitarnos la vida, para que no hablemos de 22.1, si esa relación LDH-AST me da por encima de 25, yo debo estar pensando que eso está a favor de una púrpura trombocitopénica trombótica. Y para síndrome hemolítico urémico, existe esta publicación, la cual nos dice que esta correlación entre creatinina y una LDH mayor de 600 definitivamente es muy a favor de una presencia de un síndrome hemolítico urémico, que eso confirma lo que estamos viendo en la tabla de ACOG que les mostré hace un momento. Entonces, ya sabiendo que el diagnóstico de la microangiopatía tiene un recorrido y que lo más importante es que yo logre diferenciar si mi paciente tiene o no tiene una PTT, una vez yo lo identifico, yo debo saber cuál es el tratamiento que le debería hacer. Entonces, el tratamiento definitivamente, el pilar inicial es la féresis plasmática. Esta plasmaféresis es importante porque es lo que va de una forma rápida a lograr una mejoría de la paciente. Y esa plasmaféresis, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de que estos anticuerpos que yo tenía contra la ADAMS 13 sean barridos. Entonces, al yo barrer esos anticuerpos de ADAMS 13, tengo el suficiente ADAMS 13 disponible para que me esté rompiendo esas cadenas de factor de von Willebrand y poder disminuir esa carga protrombótica que tiene mi paciente y por ende disminuir la trombocitopenia, la hemólisis y la disfunción de órgano blanco. Fíjense la diferencia tan importante que hay entre cuando yo hago plasmaféresis y no la hago. La sobrevida mejora dramáticamente en los pacientes a los que se le hace plasmaféresis de forma temprana. Entonces, por esta razón es que es tan importante que yo deje de pensar que solamente existe la preeclampsia y yo empiezo a pensar que existen otras posibilidades diagnósticas cuando mi paciente no mejora después de haberla desembarazado. Si yo le empiezo plasmaféresis temprana a esa paciente, probablemente esa paciente no morirá. Por el contrario, ocurrirá si la paciente no recibe la plasmaféresis de forma oportuna. Entonces, el mensaje importante acá es que la plasmaféresis debe ser temprana. Entonces, eso quiere decir que yo no debería esperar el reporte de la ADAMS 13 para iniciar la plasmaféresis, porque la plasmaféresis es una medida salvadora que yo debo empezar si yo tengo la certeza de que tengo una microangiopatía trombótica. La plasmaféresis, ¿cómo se debería hacer? Recambiando 1.5 volemias, se debe hacer cada 24 horas y solamente se suspende después de que la paciente tenga 2 días consecutivos con una mejoría importante de las plaquetas. Y esta mejoría importante es por encima de 150.000. Ese es el primer pilar del tratamiento, hablar de la plasmaféresis. Pero en estas pacientes, el manejo no solamente se basa en plasmaféresis, sino también en el uso de esteroides, que es el segundo pilar de tratamiento. Para el uso de los esteroides, la principal evidencia que tenemos nos muestra esto, y es que se ve claramente como en los pacientes que reciben prednisolona tienen una disminución importante de esos anticuerpos contra la ADAMS 13. Y no solo eso, sino que también la actividad de la ADAMS 13, por razones obvias, mejora de forma dramática cuando yo utilizo esteroides, principalmente prednisolona. Entonces, tenemos hasta ahora 2 pilares para tratamiento. Primero, la plasmaféresis, que debe ser lo más temprano posible. Y segundo, el uso de esteroides en mi paciente. La dosis de esteroides que yo debería utilizar es prednisolona a una dosis de 1 miligramo por kilo durante 30 días por lo menos y se debe administrar cada 24 horas. Ahora,
en la paciente en la cual yo le pedí el ADAMS 13 en el momento que estaba haciendo el abordaje diagnóstico, debo tener en cuenta que el punto de corte o el número mágico es el 10. Toda paciente que tenga una actividad del ADAMS 13 por debajo del 10% es una paciente que debe recibir, además de la plasmaféresis y además de los esteroides, un tercer componente que es el caplacizumab. El caplacizumab es este medicamento que estamos viendo acá, con el cual logramos potenciar ese barrer de esos autoanticuerpos contra la ADAMS 13. Eso está sustentado por mucha literatura. Los más importantes son el estudio Titán y el estudio Hércules publicados en New England. El estudio Titán es que estamos viendo acá, en el cual vemos cómo el tiempo de respuesta se duplica cuando yo utilizo caplacizumab en comparación cuando yo utilizo solamente plasmaféresis. Entonces, a todas les debe hacer plasmaféresis, pero cuando yo a esa plasmaféresis le sumo caplacizumab, el tiempo de respuesta es mucho más rápido, es 2 veces más rápido en comparación. Y el estudio Hércules, como les mencionaba también, mostró que hay una mejoría importante en cuanto al recuento de plaquetas, mucho más rápida cuando se utiliza caplacizumab que cuando se usa plasmaféresis sola. Y además, los desenlaces mejoran muchísimo. Los desenlaces importantes en cuanto a mortalidad, sobre todo, y a recurrencia de la púrpura trombocitopénica trombótica mejoran de forma dramática cuando, además de plasmaféresis, utilizamos el caplacizumab. Entonces, tenemos evidencia suficiente para decir que cuando yo tengo una paciente con una microangiopatía trombótica y yo le solicito la ADAMS 13 y esa ADAMS 13 es menor del 10%, yo no debería quedarme solamente con la plasmaféresis, sino que yo debería hacer la triple terapia, es decir, debería utilizar los esteroides también, la prednisolona, y también debería utilizar el caplacizumab. Puntos prácticos de su manejo. Siempre lo ideal es que yo le dé la primera dosis antes de la primera sesión de plasmaféresis. Pero eso no quiere decir que no sirva si yo lo utilizo después, pero lo ideal es que yo antes de la primera plasmaféresis le dé la primera dosis de caplacizumab. Esa dosis es de 10 miligramos intravenoso y a partir de ahí se deja 10 miligramos subcutáneo cada 24 horas. Y ese medicamento se continúa hasta que yo tenga o hasta que yo complete 30 días de haberle suspendido la plasmaféresis a mi paciente. Esto es un resumen más o menos de lo que les había comentado de la forma en la que se debería utilizar el medicamento. Y el seguimiento de la respuesta se hace basándose en esto, en que la paciente mantenga un recuento de plaquetas por encima de 150.000, que la LDH esté por debajo de 1.5 veces el rango de normalidad. Eso es lo que me habla de respuesta clínica. O sea, yo la voy a basar principalmente en cómo se comportan las plaquetas y cómo se comporta la LDH. Y esa respuesta clínica después se va a convertir en remisión clínica, remisión completa, o voy a considerarlo después refractario o exacerbado, dependiendo de cómo se comporta durante los siguientes 30 días. Es decir, yo debo hacerle seguimiento durante los siguientes 30 días de cómo se están comportando estas plaquetas y esta LDH. Entonces, digamos en conclusión, si yo tengo una paciente que tiene una preeclampsia que no mejora, yo debo descartar la microangiopatía, además debo descartar la CID, y cuando yo tenga confirmada la microangiopatía y tenga descartada la CID, debo de una vez solicitar la ADAMS 13 para mirar si estoy ante una PTT o si estoy ante un síndrome hemolítico urémico. Y esta diferenciación es importante porque si yo tengo PTT, aparte de la plasmaféresis, debería utilizar también esteroides y debería utilizar el caplacizumab. Entonces, mensajes para llevar a la casa. Primero, no todo es preeclampsia. Entonces, no debemos ser tercos y no debemos ser insistentes en que es que la señora no mejora porque le falta otro bolo de magnesio o porque la señora necesita otras 24 horas de magnesio. No. Si mi paciente en las primeras 24 o 48 horas después de finalizado el embarazo no logro que tenga una mejoría de sus paraclínicos, yo debo enseguida empezar a pensar en una microangiopatía trombótica. Segundo mensaje importante para llevar a la casa, la microangiopatía trombótica tiene una triada que es la que siempre debemos tener en la cabeza, y esa triada es la hemólisis, la trombocitopenia y la disfunción de órgano blanco. En toda paciente que yo tenga una microangiopatía trombótica, porque tengo esas tres características, debo primero calcularle el CID score para poder estar seguro de que no tiene una CID. Y si definitivamente el CID score me dice que yo puedo descartar la CID, el siguiente paso es calcular el plasmic. Y si ese plasmic me da de 6 o más, yo debo solicitar el ADAMS 13, porque es la única forma de yo identificar a la paciente que tiene PTT para iniciar plasmaféresis temprana e iniciar caplacizumab de forma temprana.
Esto era lo que tenía para mostrarles entonces en el día de hoy. Este es mi correo electrónico si necesitan alguna información adicional acerca de la púrpura trombocitopénica y en general sobre cualquier microangiopatía trombótica. Y por último, quería ponerlos en contacto con Catalina Correa, que es como la encargada a nivel de Medellín de ayudarnos a gestionar la toma de muestras para ADAMS 13. ¿Por qué? Porque en nuestro laboratorio, y de hecho en ningún laboratorio de la ciudad se procesa ADAMS 13. Esta es una muestra que tiene que tomarse bajo unas condiciones y esta muestra se lleva a procesamiento a Bogotá y allá nos mandan el resultado para poder decidir el inicio del caplacizumab en los pacientes. Entonces, este es el número de contacto de ella. Si quieren, le toman la fotico para que puedan tener contacto con ella cuando tengan alguna paciente con sospecha. Pues ya todos tienen mi número telefónico también si tienen alguna sospecha con alguno de estos pacientes para activar todo el sistema y poder tomar la muestra e iniciar el tratamiento de forma temprana. Quisiéramos darle también espacio para que Catalina nos hable. Podemos activarle a ella el sonido. Buenos días, Entonces, doctor. ¿Ahí me escuchan? sí, te escuchamos bien, Catalina. Vale, buenos días a todos. Bueno, como el doctor Camilo les comentó, nosotros desde Sanofi, desde que lanzamos Capla, tenemos una serie de valores agregados que incluyen la prueba diagnóstica de la patología. En este momento, y es una noticia muy buena para todos, ya tenemos habilitado también, además de Valle de Lili, Cali y San Ignacio, Bogotá, tenemos acá en Medellín Clínica Las Américas. Eso quiere decir que para los de Antioquia vamos a tener un resultado muchísimo más anticipado. Nuestra promesa está más o menos en 30 horas cuando toca que la muestra viaje hacia Cali o hacia Bogotá, pero teniendo a Las Américas ahora ese tiempo se va a disminuir de manera considerable porque como el doctor Camilo ya mencionó, lo más importante acá es tener un diagnóstico oportuno. Dentro de valores agregados que entregamos también están 3 viales iniciales para todos los pacientes país, donde ustedes estén convencidos de una alta sospecha por predicción de Plasmic Score, como el doctor Camilo ya lo mencionó, y donde sabemos que así la prueba la entreguemos, por ejemplo, hoy por la tarde, el resultado. A veces el paciente está tan comprometido que a veces el tiempo no está a favor de él y no se pueden esperar esas horas. Entonces esos 3 viales irían donados, no tienen valor comercial, no se le pueden cobrar al asegurador, ni a ADRES, ni nosotros a nadie. Es una donación país que se hace. Y es importante que para la toma de la prueba, yo al doctor Camilo le compartí un slide que se le va a compartir posteriormente a enfermería, y es cómo la prueba se toma, porque esta no es una prueba que se toma como se toma un hemograma. Esta prueba va en tubo tapa azul con citrato, se tiene que centrifugar, se tiene que almacenar bajo una temperatura muy específica y a veces cuando ya le toman la plasma, le hacen plasmafaresis al paciente o se le transfunden hemoderivados, perdemos la calidad de la seguridad del diagnóstico. Lo que quiere decir que por 48 horas, idealmente antes de tomar el ADAMS o la prueba para el ADAMS, no debería el paciente haber recibido ninguna de estas condiciones, ni plasmaféresis ni hemoderivados. Ese sería como el resumen. Yo les voy a compartir, Doc, si usted me permite por acá, una encuesta que nos piden para que ustedes nos cuenten cómo les pareció la charla y obviamente pedirles que lo que necesiten se comuniquen con nosotros. Nosotros estamos disponibles todo el tiempo teniendo en cuenta que estos pacientes pues no es que salgan en horarios laborales y que claramente necesitamos tener diagnósticos rápidos para ellos. Cualquier cosa nos cuentan y por favor si pueden escanear este link para la encuesta, muchísimas gracias. Este QR, perdón. Bueno, es el momento de hacer preguntas. No sé qué dudas tenga el auditorio acerca de la presentación, acerca de el diagnóstico, acerca de... Bueno, aquí ya tenemos una primera pregunta. Dice, buenos días, gracias por la presentación. Si no contamos con plasma para recambio plasmático, ¿tiene el mismo efecto terapéutico hacerlo con albúmina o con cristaloide? Pues bueno, esa es una buena pregunta, porque tuvimos recientemente en Hospital General de Medellín una situación muy parecida con una paciente en la cual no se contaba con plasma para la plasmaféresis. Lo ideal es que en estas pacientes que tienen una PTT, la plasmaféresis se haga con plasma. Es decir,
cuando se han hecho comparaciones de plasma versus albúmina para la plasmaferesis en estas pacientes, realmente la respuesta no es la misma. Entonces, lo ideal sí es que a las pacientes se les haga plasmaferesis con plasma. Ahora, si usted está en un escenario en el cual definitivamente no tienen la posibilidad de hacerle la plasmaferesis con plasma y lo único que tiene es albúmina, pues podría hacerla. Digamos que es una medida salvadora y una medida de emergencia, pero debe saber que la respuesta no es igual y que la paciente que tiene una microangiopatía trombótica, la plasmaferesis sí o sí debería hacerse con plasma. ¿Alguna otra pregunta del auditorio acerca de la forma en la que hacemos el diagnóstico o acerca de cómo tomamos la muestra? Bueno, la muestra, como lo mencionaba Catalina hace un momento, se debe tomar siempre antes de que el paciente reciba la primera plasmaféresis, y eso es importante. Si yo espero hacer la primera plasmaféresis para tomar la muestra de Adams 13, ya voy perdiendo, porque muy probablemente el resultado que me va a arrojar no es un resultado confiable con el cual yo pueda tomar decisiones. Entonces es importantísimo, antes de tomar esa muestra de Adams 13, yo sí o sí no debería haber hecho plasmaféresis. Es lo ideal, ni debería haberle hecho terapia transfusional. Entonces, primero tome la muestra para la Adams 13 y posteriormente sí empiece la triple terapia con la plasmaféresis, con el esteroide y con el caplacizumab en caso de que se requiera. ¿Alguna otra pregunta por parte del auditorio? Arturo está levantando la mano. Adelante, Arturo. Hola Camilo, buenos días a todos. Bueno, por alguna situación personal debí llegar tarde a la reunión, pero sí quisiera preguntar, en el último año, ¿cuántas veces o cuántas pacientes, si sabes, hay en Medellín o en Antioquia que hayan requerido, que se haya sospechado estas condiciones y que hayamos solicitado la AMS 13? Bueno, esa pregunta se la traslado a Catalina, que es la que se encarga de gestionar la toma de laboratorio cuando se ha tenido la sospecha de microangiopatía. Catalina, ¿qué sabes al respecto? Más o menos cuántas pacientes llevamos este año con la sospecha que se haya procesado. Bueno, les puedo hablar a nivel país. En Antioquia llevamos, o sea, pruebas se hacen muchas y realmente la mayoría de pruebas salen negativas, claramente porque esta es una patología ultra huérfana y de muy difícil diagnóstico, como ya se ha mencionado en toda la charla. Hemos tenido en tratamiento completo con triple terapia y diagnosticadas en Antioquia 4 pacientes este año. El año pasado fueron alrededor de 9. Y digamos que a nivel país, para tener una tasa aproximada de pacientes diagnosticados con la patología, este año llevamos 18 pacientes en el país y el año pasado en el total del año fueron 16. ¿Qué es lo que sí está pasando, doctor Arturo e invitados? Que la sospecha diagnóstica se ha ido aumentando porque ya cada vez en cuidado intensivo y en ginecobstetricia alto riesgo ha venido mejorando esa sensibilización a la búsqueda activa de los pacientes y las pacientes, porque claramente antes no era como tan, no se hablaba tanto de la patología, digámoslo de esa manera. Hemos venido haciendo una serie de actividades académicas y de actualización, mejorando el tipo de sospecha que estamos teniendo. Pero es una patología de baja incidencia y es una patología huérfana. Muchas gracias, Cata. Perfecto, muchas gracias. Con todo el gusto, doctor. Les voy a compartir rápidamente, si le quieren tomar una pantallita, esta fotico no es la más bonita, pero así se toma la prueba en caso de que ustedes dijeran, bueno, ¿qué le tengo que decir a mi enfermera? Sin embargo, esto se los vamos a compartir con el doctor Camilo. Entonces van 2 tubos tapa azul, se tiene que centrifugar de 2500 a 3500 por 15 minutos. Se tiene que separar el plasma restante en cada tubo por alicuotas y se tiene que congelar. Entonces acá participan enfermería y laboratorio de manera mancomunada y como el doctor ya les mencionó, hay que tener el paciente lejos de este tipo de transfusiones unas horas para garantizar una respuesta de diagnóstico objetivo. Arturo levantando la mano. Esta pregunta también va para Catalina.
A ver, la idea es la siguiente. Aquí en la reunión también hay personas que trabajan en Urabá antioqueño. Sí. Clínica Panamericana, digamos, es en este momento el centro que recoge inicialmente este tipo de pacientes. ¿Es fácil comunicarse contigo? ¿Fácil que la cosa funcione? Doctor, si el servicio de la prueba diagnóstica que facilitamos es a nivel nacional, no importa en qué parte del país está la paciente o el paciente. Claramente, si lo tenemos muy lejos, nos vamos a demorar un poquito más en dar el resultado de la prueba, pero no va a ser un tiempo tan largo como el que un asegurador hoy nos otorgaría, porque digamos que el tema es que es un kit de 4 y cuando se usa uno, si no se utilizan los otros hay que desecharlos. Por eso para el asegurador en Colombia este no es una prueba diagnóstica que sea como ideal por esa razón. Pero para responder su pregunta, en la ciudad, en el corregimiento, en el pueblo, en el lugar donde esté la paciente o el paciente, a todos en país se les ofrece el servicio de prueba diagnóstica como donación. No importa dónde se encuentre. De hecho, hace poquito, doctor, tuvimos una actualización allá en apartado, se dictó de manera mixta, virtual y presencial, y algunos médicos de Panamericana, creo que uno de los que asiste allá, que creo que se llama Andrés, estuvo acompañándonos en la actualización académica también. Con ellos ya también empezamos a tener acercamiento. Perfecto, muchas gracias. Con todo el gusto. Bueno, Arturo o alguien más de la sala tiene alguna otra pregunta, alguna duda para Catalina o para mí que podamos responder. Bueno, Arturo, te cedo completamente el cierre de la actividad. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. El tema, pues siempre, así tengamos pocas pacientes a nivel país, cada año va a subir el número de pacientes porque tenemos más conciencia del diagnóstico y por eso pues es bueno solicitar la prueba, que no nos dé miedo solicitar la prueba, que a veces el problema es que nos da miedo dar el paso a cosas sofisticadas, entre comillas, porque pensamos en costos y acuérdense que esto realmente es, en este momento, como lo dice Catalina, es parte de la donación que hace, digamos, X empresa, la que sea, ¿no es cierto?, para que podamos hacer el diagnóstico. Ahora, sí es importante siempre comunicarnos con los servicios de unidad de cuidado intensivo, los colegas de unidad de cuidado intensivo, con los anestesiólogos, para llegar a un acuerdo de qué paciente necesita la prueba y poder realmente hacer el contacto debido con Catalina para que se lleve a cabo pues la situación, porque a veces cuando decimos hay que pedir y pedir la prueba, muchas veces pues también tenemos que tener unos criterios base para eso y qué bueno apoyarnos en una forma interdisciplinaria entre los diferentes servicios para decir a qué paciente realmente le vamos a pedir la prueba. Por último, no olviden, por favor, personas de Clínica del Prado y de fuera de Clínica del Prado, no firmar, firmar la asistencia que está en el chat. Y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Camilo, como siempre, súper tu conferencia. Catalina, siempre tu acompañamiento también muy práctico y concreto. Y bueno, estamos QAP. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Nos vemos. Hasta Feliz luego. día Muchas a gracias, todos. Catalina. Hasta luego. Hasta luego.